El Ministerio Ornán con la pastora Rosario Garita Otárola presenta Tiempo de Devocional. Es momento de disfrutar de mensajes cortos para fortalecer el espíritu acá en Radio Ornán Nandayure. Tiempo de Devocional. Bienvenidos a la sala del Ministerio Radio Ornán Nandayure y esto es Tiempo de Devocional con la pastora Rosario Garita Otárola. Estaremos estudiando sobre la autoridad espiritual según la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos de hablar conforme nos dice la palabra del Señor y siempre para darle la gloria a Dios. Autoridad espiritual. ¿Qué autoridades nos menciona la palabra que nosotros debemos de conocer y entender? El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 13, versículos 1 al 7, nos dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por todo esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. En la palabra leemos 4 posiciones de autoridad. El anciano se deriva del hebreo saquén y del griego presbiteros. En la antigüedad eran los de más edad y capaces para gobernar la congregación. Éxodo 13, 15 al 16. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Vemos que el Señor menciona la palabra anciano desde el Antiguo Testamento porque estamos leyendo Éxodo, el segundo libro de la Biblia, del Pentateuco o la Torá, que dice anciano, ve y reúne los ancianos. Entonces, en este caso se nota, y si seguimos leyendo, que los ancianos tenían una posición de autoridad. En Romanos el Señor nos está hablando de la autoridad terrenal, la cual nosotros tenemos que pagar impuestos y no tenemos que oponernos a las leyes que cada nación, el gobierno pone para ser respetada y para ser cumplida. Ahora vemos la autoridad espiritual que desde el Antiguo Testamento el Señor nombra los ancianos. Vámonos al Nuevo Testamento en primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, que dice: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vemos aquí que
el apóstol Pablo está mencionando los ancianos que gobiernan. Quiere decir que estos ancianos tenían un lugar de privilegio en la congregación, tenían una posición de autoridad. Pero qué lindo, porque menciona a los ancianos que predican y enseñan. Me identifico. Luego tenemos otra autoridad que nos menciona la palabra, que es el obispo. El obispo viene del griego episkopos, que significa vigilante, inspector, superintendente. Según el Nuevo Testamento, era un hombre llamado y dotado por Dios para cuidar la iglesia local. Recordemos que la iglesia universal es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y que nosotros no tenemos la autoridad para juzgar quién está ahí y quién no. Eso solo lo sabe nuestro Señor. Pero yéndonos al Nuevo Testamento, vemos unos obispos que fueron llamados y dotados para cuidar la iglesia local. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, nos dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vean qué hermoso. Los obispos tenían una función importante en la iglesia local, y era alimentar estas ovejas que habían llegado a congregarse, dándole la importancia de vida, porque Cristo las ganó con su sangre preciosa. Qué lindo. Y esta responsabilidad de obispo no difiere de la responsabilidad de un pastor o de un anciano. ¿Cuáles eran los requisitos para un obispo? Primera carta de Timoteo, capítulo 3, 1 al 7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué tremendo. También, después de este obispo, tenemos el ministro. El término ministro significa apóstol, siervo. Cristo fue un gran ministro porque nos dio ejemplo de servicio. Y Cristo dijo: no he venido a ser servido, yo vine a servir. Y qué hermoso es ver los siervos sirviendo a aquellas personas que están en su mano para enseñarles y capacitarles en la palabra del Señor. Y tenemos el diácono. El diácono se deriva del griego siervo o ministro. Los requisitos del diácono y del ministro son los mismos. En primera carta de Timoteo, capítulo 3, 8 al 13, nos dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Esta es la autoridad espiritual del cuerpo de Cristo y de la iglesia local. Y esto fue tiempo de devocional del Ministerio Radio Ornán Nandayure desde la cabina de Radio Ornán Nandayure para Nandayure, Guanacaste, Costa Rica y el mundo entero. Shalom. Esto fue un tiempo de devocional del Ministerio Ornán con la pastora Rosario Garita Otárola.
Les esperamos en la próxima edición para juntos disfrutar de un mensaje que nos ayudará a fortalecer el espíritu.